Hola, espero que te encuentres muy bien. Sea bienvenido a un nuevo video en mi canal, tu canal. A petición de ustedes, nuestro público, el día de hoy les traemos una breve investigación de literatura con mi grupo de la Universidad San Carlos de Guatemala, conformado por Astrid Siray, Erika García, Andy Luna y su servidora Ruth Hernández. Te damos la bienvenida y por favor, veremos la visión. Comenzando con la misión, el cual fue fomentar, apoyar, facilitar y gestionar este proyecto de investigación científica con base al tema de la renovación de las formas literarias de los años 60, llevados a cabo por docentes y estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala. Nuestra visión fue construir un núcleo de investigación científica con reconocimiento nacional e internacional, participando en la formación constante de alumnos de excelencia y contribuyendo a los avances de la renovación de las formas literarias. Nos enfocamos como tema general la renovación de la novela en los años 60. Como cada video que publicamos, siempre enfatizamos 5 valores, el cual en algunos ya disertados ya les hemos explicado lo que le enfocamos en la dedicación, la honestidad, la disciplina, la excelencia y la ética. Como objetivo, se denominó la contribución con la comunidad educativa al proporcionar un recurso educativo digital que reunía las condiciones o bases científicas y tecnológicas de acuerdo con el momento socioeconómico, cultural y educativo que genere impacto en el grupo que son los estudiantes. Nuestros objetivos generales fueron analizar las reformas literarias que surgieron en ese periodo de los 60, junto a los autores, investigar y enseñar en los campos de las disciplinas filosóficas, históricas y literarias, pedagógicas, psicológicas, lingüísticas, en los que ellas aguardan afinidad y análisis del tema. Como objetivo específico fue interpretar el contexto histórico de cada autor, contribuir con la comunidad educativa al proporcionar el recurso educativo digital que reunía las condiciones o bases científicas y tecnológicas de acuerdo con el momento socioeconómico, cultural y educativo que genere impacto en el grupo objetivo. Tercero, fue determinar un análisis de las reformas literarias de cada una de las obras de los autores. Así pues, este es el tema a presentar el día de hoy, que son los años 60 de la renovación de las formas literarias, y como subtema enfocado en esta investigación fue la renovación de la novela de los años 60. Por favor, compañera Erika Vanessa. Tenemos como introducción que a principios de la década de 1960, la ficción realista, socialista, ya no existía y uno debería experimentar con nuevas formas de narración. La actualización de la novela tiene como objetivo superar una simple historia fáctica. Actualizando la historia de los años 60, los novelistas comenzaron a experimentar en los años 20 como modelo, y luego la novela hispanoamericana de los años 60 se convirtió en un modelo a seguir. Así como la literatura realista, socialista comenzó a ser criticada por su lenguaje pobre y los temas limitados, y en contrapartida por su innovación temática y técnica de todos los géneros, no solo por el desgaste de la vieja dirección, sino también por el desarrollo y modernidad de la sociedad misma. Como marco conceptual tenemos la renovación de las formas literarias, que fue la razón última por la lectura de las novelas y ensayos, que cautivó al lector en la comunicación, que aquí señala que aquello que se pretende explicar en acontecimientos críticos de los datos de la historia, y también en una revisión profunda de datos estéticos de la literatura. También se abordó un problema socioliterario de la renovación de la novela de los años 60, en un rasgo estilístico recurrente, en donde no se aceptaron todos los problemas, y el único que se plantea en esta investigación es que sean solubles por el análisis literario de las obras de los autores de la época. Con los datos breves de esta investigación también se pretende llegar a la mezcla de la realidad y de lo que hay debajo de cada novela ficticia, y una estructura mental de la literatura. Dentro de nuestros antecedentes tenemos que se pudo encontrar entre la novela y las tradiciones históricas que conforman la denominación de la etapa estructural de los años 60. Se examinó hacia la luz de una premisa de mantener fundamental y de escaso interés, que por lo general despertó a varias escritoras de la época de la posguerra, entre la crítica y la especialización del periodo narrativo. Aquí se repartió el tema en
la atención de estudios y obras que abren y cierran periodos de una historia literaria, ya que indiscutiblemente fue desproporcionada por las décadas de los escritores novelistas en sus páginas de los manuales que con frecuencia el estudiante universitario utiliza de la literatura. Y si repasamos, además, sobre la vida, aportes y análisis literarios de algunos artículos que fueron apareciendo a raíz de las publicaciones narrativas de este periodo. También es curioso comprobar cómo ha sido costumbre un dudoso análisis de los autores, ya que, en efecto, dicha autonomía parece venir de algunas características literarias. Luego tenemos, dentro de nuestra justificación, que aquí se pretende hacer el estudio de una renovación de la novela de los años 60. Es importante repasar algunos artículos novelescos en la literatura, que esto nos va a llevar a un análisis literario y así poder entender mejor el género narrativo. Esta investigación de estudio también la podemos llamar una investigación o un estudio lingüístico que también contribuye al descubrimiento de criterios estéticos literarios, en donde se basó para hablar de una alta calidad y consideramos especialmente a los escritores de la literatura española para este criterio. La originalidad también de la investigación que nosotros realizamos consistió que como grupo elegimos indagar sobre la renovación de la novela de los años 60, ya que como estudiantes de letras se enfocó en realizar un análisis de los elementos narrativos de 3 autores de la novela de los años 60. Dentro de nuestra determinación del problema, como parte de la investigación que se realizó, se pudo encontrar el problema al momento de definir qué tanto logra tener la evolución de la literatura en los años 60, en especial la novela, que es el tema que estamos tratando. Aquí tenemos que el renacimiento de Harlem dio una nueva expresión a los autores afroamericanos y condujo a una expresión renovada de la identidad propia y de la conciencia social en medio del movimiento de los derechos civiles, donde hubo protestas, sentadas y manifestaciones para acabar con la segregación. Las leyes de Jim Crow siguieron vigentes durante las décadas de 1950 y 1960. Los escritores afroamericanos escribieron para expresar sus sentimientos de autoestima y la importancia de los afroamericanos en la sociedad. El movimiento de los derechos civiles también provocó muchas protestas que tuvieron consecuencias dolorosas. A pesar de las graves consecuencias, los escritores afroamericanos siguieron escribiendo sobre las injustas condiciones de los negros en la sociedad estadounidense y la necesidad de igualdad entre todas las razas, que actualmente todavía sigue. Bueno, dentro de nuestra definición, límites y alcances. Nuestra definición es la siguiente, que para poder situar y hacer comprensible la literatura de la década de los 60 es conveniente tratar la vida política civil a partir de la posguerra y la escasa calidad de los literatos adictos al régimen. También cabe resaltar que los novelistas de la época no se enfrentaban a la realidad y enfrentaban a la burguesía, a lo que nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Cómo influyen los escritos de la época en la sociedad y qué novelas tuvieron mayor relevancia en la época? Dentro de nuestros alcances cabe abarcar la temporalidad de los años 60, en donde podemos comprender y analizar las novelas escritas durante este periodo. Y dentro de nuestros límites, se limitó a los trabajos que en su reproducción gratuita se pueden encontrar en línea, como los ensayos, los artículos periodísticos y novelas escritas de la época. Dentro de nuestro marco contextual tenemos que además de los eventos históricos o culturales específicos asociados con una obra literaria determinada, elevar el auge y la caída en importancia de ciertos movimientos literarios. Puede proporcionar información para explicar lo que leemos. Hay 4 movimientos literarios importantes que se aplica al estudio de la ficción corta contemporánea. Dentro de estos tenemos el romanticismo, el realismo, el naturalismo y el modernismo. El realismo es una reacción a lo que se considera una exageración o ilusión del romanticismo. Los realistas buscaron desarrollar un estilo artístico que se apreciara a la descripción precisa de las experiencias cotidianas, lo que Henry James llamó el juego de la copa rota. Aquí tenemos el contexto social. El crecimiento económico español de los años 60 se modificó la estructura social española de forma significativa. Aquí tuvo mucho el despegue de la industria y de los servicios de las ciudades, que atrajo la mano de obra del campo, por lo que por primera vez en la historia la población activa española de los sectores secundarios y terciarios superaba a la dedicada al sector primario. España dejó de ser un país agrario para ser uno industrial, en donde la sociedad española había sido siempre rural y también había estado muy polarizada. En los años 60 se evolucionó hacia una generación de una amplia clase mediana urbana. Tenemos dentro del contexto político que aquí se implantó la industria en España. Las empresas francesas se
decidieron a fabricar su placer, en donde podrían participar de los privilegios gubernamentales, donde se consideran las empresas locales en función de las actividades preferentes de cada uno. Acá también se vieron las importaciones. En Francia también hubieron productos y tecnología que importar. Aquí era conflicto entre países. Luego tenemos el contexto económico. Dentro del contexto económico tenemos el proceso de la industrialización desde las últimas décadas del siglo XIX, que se prolongaría hasta el primer tercio del siglo XX, en donde aquí se consolidó la economía dentro de un contexto del proteccionismo económico y bajo sus costes asociados, que optó por una vía nacionalista del capitalismo español, en donde se produjo una serie de hechos que ayudaron a este proceso. Dentro de estos tenemos la entrada de capitales procedentes a la repatriación colonial, esto es tras la guerra estadounidense de 1898, y las remesas de inmigrantes. También tenemos la exportación de mineral de hierro del País Vasco, que aquí se vio desde las décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. También tenemos la influencia de la Primera Guerra Mundial, en la que España se declaró neutral y tuvo una importancia decisiva, en lo que permitió también una política efectiva de la nacionalización. Luego tenemos el contexto literario. Dentro del contexto literario tenemos que en torno a los años 60 la literatura realista social empieza a percibir críticas por su pobre lenguaje y su reducida temática. Y aquí en cambio aparecen otros géneros, una renovación de temas y de técnicas, en donde no solo había desgaste de la tendencia que hubo anterior, sino también al propio desarrollo y modernidad de la sociedad. Dentro de estos tenemos la poesía, que aquí existía un grupo de poetas, pero este se interesó principalmente por el hombre, y sin caer en patetismos gratuitos, y creando una poesía de la experiencia personal. Dentro de estos poetas tenemos a Jaime Gil de Viedma, Ángel González, Ángel Valente o Claudio Rodríguez, también conocido así, y estos trataron la intimidad con un lenguaje de más cuidado e introdujeron la crítica social, la ironía y el simbolismo. Y luego aparecieron los novísimos, como Pedro Gimferrer, Jesús Munárriz o Guillermo Carnero, entre otros. Luego tenemos el marco teórico. Aquí tenemos la literatura en el año de 1960. Aquí los poetas fueron conscientes del prosaísmo, de la poesía social, y es por eso que el objetivo era la renovación del lenguaje poético y con mayor atención en los valores estéticos y formales del poema. La poesía de la época, como lo vimos anteriormente, tenía la presencia de lo íntimo. ¿Cuáles fueron las renovaciones que ha tenido la novela a partir de la década de los 60? Aquí se dio el comienzo de manifestaciones de los signos de cansancio y de realismo, que aquí predominaban en la novela española en la primera mitad del siglo XX. Se dice que los autores de esta época fueron influenciados por aportaciones extranjeras de la novela hispanoamericana. ¿Qué es la renovación de la literatura? Pues esto es un crédito que tiene la literatura, ya que el objetivo fue propiciar el desarrollo intelectual a los contenidos sobre unidades específicas. Cada referencia tiene un modelo de fragmentos de contenidos, objetivos didácticos y actividades de aprendizaje y evaluación. ¿Cuáles fueron los cambios en la novela de la década de los 60? Pues sufrió una transformación que llevó a abandonar la tendencia social realista y fue sustituida por la innovación de experimentación de jugar con algunas palabras. ¿Cuál es la principal característica de la generación de los 60 en la literatura? Aquí se encuentran autores que comúnmente de la generación de los 60 se distinguieron de los niveles de lenguaje que aparecieron en los textos como un colectivo de la falsa dicotomía, poesía social y renuncia a un provincianismo en pos de una síntesis, que engloba a cada autor en sus obras. ¿Cómo surge la generación del 60? Pues surge del cultivo de la poesía experimental y de la aparición en el escenario literario nacional de la poesía experimental. La aparición en el escenario literario nacional de la poesía públicamente y el acercamiento. ¿Cuál es la evolución de la novela? Pues la generación del género literario se desarrolló en la Edad Moderna, alcanzando su apogeo en el siglo XIX, pero sus precedentes es de la época anterior y de la antigüedad clásica grecolatina, como también de la literatura oriental. Muy bien, en el marco metodológico, el tema tratado en los años 60, la renovación de las formas literarias, la renovación de la novela en los años 60, la cual nos llevó a la investigación que se realizó y que presenta la transformación de la novela, incluyendo el lenguaje y los temas que se trataron durante la época para poder llegar a obtener esta información.
Se buscaron fuentes confiables, se comparó la información de archivos encontrados. Por medio de este proceso es que se llegó a una conclusión y a la forma en que se destacaron las obras escritas por los autores de ese tipo. Las etapas de la novela es la estructura más básica de toda narración que ya fue definida por Aristóteles en la Grecia antigua. Ese planteamiento nudo y el desenlace, se podría llamar de esta forma. El planteamiento ocupa la primera parte de la novela y sirve para presentar a los personajes y su entorno. Introdujo un conflicto en la marcha. La historia sin conflicto no hay narración. En este se desarrolla en gran parte central y más extensa de la novela. El nudo, el conflicto se complica y aumenta el interés del lector. Miguel Delibes, periodista y escritor español, cuya obra narrativa que prolonga y renueva el realismo tradicional, lo ha convertido en uno de los literatos más prestigiosos de la segunda mitad del siglo XX. Características de Miguel Delibes: el estilo y la concepción de una prosa que revela una gran riqueza léxica constituyeron sus principales aportes a una renovación de la novelística, cuyo enquistamiento en el realismo era un signo de decadencia. Este impulso confirió a su obra una aurora de frescura que atenuó el conservadurismo ideológico que subyace en el desarrollo y desenlace de sus historias. Su insistencia en imponer la idea de la naturaleza y la aldea como lugares idílicos y la inmovilidad social presentada como forma de continuidad de tales espacios aparecen como expresiones del conformismo que inspiran a sus personajes. Si bien siempre mantuvo el juego dialéctico de cambio-ciudad como correlato de autenticidad-falsedad, como se observa por ejemplo en el disputado voto del señor Cayo en 1978, no renuncia a buscar recursos expresivos que sean capaces de recrear la realidad inmediata. Vamos a abordar 5 horas con Mario. Se publicó en 1966, casi una década antes de la muerte de Franco en 1975, y refleja la sociedad española durante la dictadura franquista en una ciudad de provincias castellana. Como temas principales destacan la familia, la política y la religión. Sin embargo, se incluyen temas complementarios tales como la educación de los hijos, la justicia social, el orden y las relaciones de género. Carmen Sotillo, la esposa, acaba de perder a su marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y pues todas las personas que lo están velando se retiran, ella sola vela durante la última noche el cadáver de su esposo e inicia con él un tipo monólogo en el que se descubren las personalidades que realmente vivían en su matrimonio, con una forma bastante diferente a las demás. Detallista muy pocas veces y llena de tópicos. Carmen Sotillo dice algunas cosas que manifiestan sentimientos, pero también emite juicios que a muchas personas hoy les pueden parecer un poco increíbles. Pero creemos de que ese lenguaje sí existía en ella, de que esos juicios sí se emitían por las cosas que ella mencionaba y le denunciaba, por decirlo así, a su esposo Mario. Estaban en la vida, prácticamente esto era lo que ellos vivían día en su matrimonio. 5 horas con Mario es, entre otras muchas cosas, un documento vivo de esos años que ella vivió de matrimonio, de las preocupaciones que suelen haber en un hogar, tales como lo económico, lo religioso, lo político, lo sexual, lo moral, y tales situaciones de que ella en ese momento que está hablando con su esposo, pues ella lo denuncia, ella lo dice, lo expresa. Él ya está muerto, pero ella necesita sacarlo. Entonces, a través del lenguaje de su protagonista, Delibes exterioriza todo ello. Dejó retratadas con nitidez de forma que la vida española de entonces llega a palpitar viva en sus palabras. Pero por encima de todo esto, 5 horas con Mario nos habla de los asuntos eternos del ser humano, de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del sentido de la vida, como siempre, partiendo de un localismo concreto, encarna en sus personajes y en sus conflictos las realidades más profundas y complejas que coincidan en nuestra vida. A continuación hablaré de Luis Martín Santos. Nació el 11 de noviembre de 1924 en Marruecos y falleció el 21 de enero de 1964 en España. Luis Martín Santos Rivera fue un gran escritor y psiquiatra del siglo XX, también considerando su novela Tiempo de Silencio, publicada en 1962, una de las mejores novelas españolas de su época.
Hijo de padre militar destinado en el entonces Marruecos español, donde permaneció sus primeros años de vida, se trasladó muy joven a San Sebastián, donde estudió bachillerato. Más tarde se marchó a Salamanca, donde en 1943 se licenció en medicina y posteriormente se doctoró en Madrid. Mientras colaboraba con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid tuvo muchas amistades reconocidas, tales como autores, médicos y gente del mundo cultural. Además de numerosos libros de carácter médico, Martín Santos Rivera es autor de ensayos, relatos cortos, cabe mencionar, poemas y novelas. En 1962 distribuyó su reconocida novela Tiempo de Silencio, que lo santificó como un destacado entre las voces más imperativas del siglo y renovador supremo de la autenticidad común. La obra esencial de Luis Martín Santos supera al estilo de la novela social, en la que recupera los puntos de la Odisea de Homero. El año siguiente de la distribución de la novela, debido a una liberación de gas, el ensayista cayó en una miseria. Asimismo, tuvo un feliz fallecimiento el 21 de febrero de 1964, lamentablemente debido a un accidente automovilístico. Este ensayista era un hombre significativo, rico en diversos aprendizajes, de vez en cuando caprichoso, pero además de tener un buen humor y ser muy abierto, era también un instructor inspirado por Sócrates. Cabe mencionar su obra reconocida, Tiempo de Silencio. Es una obra principal en el contexto histórico de la escritura española del siglo XX. Como antes mencioné, distribuida en 1962 con 20 páginas de lápiz azul, siendo la última versión vista como 1981. Es la novela notoria de Luis Martín Santos y es retratada por su ruptura con el realismo a la luz de su inconveniente desaparición de los 40 años de edad. Respecto al argumento, el protagonista de la novela es Pedro, un joven médico investigador en Madrid a finales de la década de los 40. La situación económica y social impiden el avance de las investigaciones sobre el cáncer que se realiza en una cepa de ratones. Estos ratones habían sido traídos desde Estados Unidos y no se habían podido mantener un ritmo de reproducción superior al de su muerte. Su ayudante en el laboratorio, llamado Amador, había regalado meses antes algunos ejemplares a un pariente suyo, comúnmente llamado como el Muecas. Este ha logrado criar a estos ratones con ayuda de sus hijas. Pedro, nuestro protagonista, y Amador acuden para recomprar algunos de estos ratones y poder continuar con las investigaciones. Lo interesante de Tiempo de Silencio no es su trama, que entronca con otras novelas de corte realista, especialmente con Baroja y su trilogía La lucha por la vida, sino la forma de narrar. Martín Santos se alojó de un estilo propio de la época, sencillo y árido, para armar un libro de resonancias clásicas, con un lenguaje cultivado y complejo, de prolijas descripciones, excursos culturalistas y diálogos empapados del clasicismo. A continuación, les dejaré con mi compañera Astrid. Muy bien, continuamos con Juan Benet. Nació en Madrid en 1927 y falleció en la misma ciudad en 1993. Es conocido como uno de los escritores españoles más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Fue autor de relatos cortos, ensayos, novelas y obras de teatro, con un peculiar estilo opuesto al realismo frecuente de la época. Pasó con su familia la Guerra Civil en San Sebastián, regresando a Madrid al término de esta, terminando el bachillerato, ingresando en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, terminando una carrera que compaginaba toda su vida con la escritura. En 1966 regresaba definitivamente a Madrid, publicaba en la Revista de Occidente su ensayo La inspiración y el estilo auténtico, declaración que lo considera alta literatura y guía del estilo inconfundible que marca su obra. Algunas de sus obras en la década de los siglos 60 son novela Volverás a Región, relatos Nunca llegarás a nada, ensayos y artículos La inspiración y el estilo. Cabe mencionar Volverás a Región, una novela muy reconocida de este autor. Volverás a Región es una de las novelas más importantes de la narrativa española, posterior a la Guerra Civil, abriendo un espacio simbólico, erudito y conmovedor. Volverás a Región narra la historia de cómo hacia los montes salvajes de Región escapó al acabar la guerra. Estos protagonistas principales,
un grupo de combatientes entre los cuales se encuentra el hijastro del doctor Daniel Sebastián. Pasan los años y el doctor se ocupa en la ruinosa residencia que regenta de cuidar a un muchacho enloquecido por la ausencia de su madre. Repentinamente recibe la visita de una misteriosa mujer. A lo largo de una noche, la mujer y el doctor evocan sus recuerdos y sus destinos en un prolongado diálogo. Sirviéndose de una serie de relatos que se articulan entre sí hasta adquirir coherencia, Juan Benet nos sitúa en un universo donde el recuerdo sustituye a la acción. Entre el espejismo y la fábula, Volverás a Región es una de alegórica visión de la historia española de finales del siglo XX y una ruptura definitiva con los moldes de la novela tradicional, sin duda alguna una obra muy reconocida en la década de los 60. Así pues, como grupo, llegamos a la conclusión, en base a esta investigación, que la novela en la década de los 60 vivió una importante transformación que llevó a abandonar la tendencia social realista anterior, que fue sustituida por un deseo de innovación, de experimentación, de jugar con las palabras. La nueva novela experimental apareció a mediados de los años 60 y podríamos decir que llega a la tendencia hasta 1975, fecha que por cierto simbolismo histórico se impuso como el punto de arranque de una nueva etapa. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, dale me gusta, por favor. Te invitamos que también puedas compartirlo. Así pues, puedes participar en la descripción del video. Estarán dos enlaces, una que para ti docente, puedas utilizar este video como material didáctico, y te dejamos una planificación virtual y otra presencial. Asimismo, tu estudiante puedes entrar a un enlace que es su juego y poder repasar lo que tema visto de literatura. Muchas gracias y hasta la próxima.